Bueno, bienvenidos a la edición número 15 del Congreso de Enseñanza del Diseño. Su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca tres áreas: formación de posgrado, actividades de investigación, donde se encuentran las 25 líneas del programa de investigación de la facultad, y actividades de difusión y proyección, como este congreso y la red de investigadores en diseño. Este congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente. En este marco, damos inicio a la comisión número A23 de docentes investigadores. Estos trabajos se realizaron dentro del programa Estímulo a la Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación, que se trata de un espacio donde se invita a docentes y egresados a profundizar en distintas temáticas de su interés que se enmarquen dentro de nuestras disciplinas. Lo que les pido es que no se excedan de los 8 minutos a los expositores, sobre todo porque van a ser muchas las exposiciones y para que tenga cada uno tiempo de plantear su investigación. Así que, si les parece, damos comienzo. Empieza Andrea Mardiquian. Bueno, muy bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Voy contando y lo único que te pido, Mercedes, yo lo calculé más o menos el tiempo, pero si me excedo, córtame. Dale. Eh, bueno, eh, la investigación tiene como título Autonomía y libertad como formas de normalización de las condiciones laborales de los actores y actrices de la gestión del teatro alternativo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tomé el periodo del 2020 al 2023. La idea de la investigación hace foco y presta atención fundamentalmente al análisis a partir de dos conceptos, dos ideas que trabaja Lorey en un texto del 2006, que están vinculadas con que la autonomía y la libertad, que serían dos ideas que manejan los artistas, están constitutivamente conectadas con los modos hegemónicos de subjetivación en las sociedades capitalistas occidentales. Ella entiende que la precarización es algo que el artista elige para sí, y en este caso, en esta investigación, yo me voy a centrar en el trabajo de los actores y de las actrices de la ciudad de Buenos Aires, propiamente del teatro independiente. Lo que necesito aclarar es que hay actores y actrices que trabajan en teatro independiente y que a su vez también trabajan en otros circuitos, como el comercial, el oficial e incluso en otros dispositivos como el cine y la televisión. Pero yo voy a hacer foco de atención, estoy haciendo foco de atención en los actores y actrices que habitan el teatro independiente y de las condiciones en las cuales se produce el teatro independiente. Lo que se evidencia en este problema es la precarización a partir de dos líneas de fuerza, entendiendo las líneas de fuerza por acciones o prácticas que en algún punto se han homogeneizado y normalizado en el tiempo y en el espacio a lo largo de décadas o siglos y que ejercen efectos hegemónicos con capacidad para bloquear los comportamientos de resistencia. Hablamos de un teatro independiente que surge en 1930. Estamos hablando de un teatro independiente alternativo que sigue hoy en vigencia, ¿no? Que lleva similares características desde su nacimiento hasta el momento actual. Para hacer una síntesis, para aquellos que por ahí no conocen el campo, el teatro puede producirse desde lo comercial, desde lo oficial o desde lo alternativo, independiente off. Obviamente el modelo ideal es el del circuito comercial. ¿Por qué? Sobre todo porque ahora vuelvo a esta, pero voy a adelantarme una y después vuelvo, porque en el comercial se ponen en funcionamiento tres elementos que son necesarios para que un producto finalmente tenga una recuperación económica. El capital, que es el que se invierte, la sala, que de alguna manera funciona como un socio,
de este capital que se invierte y el trabajo. Y en este trabajo se incluyen no solo las categorías de artistas, sino que también se incluyen aquellos que no son artistas, como todos los técnicos y todos los administrativos que hacen posible la organización, producción y distribución del teatro. Entonces, este modelo ideal tiene un productor que generalmente compra los derechos de una obra, alquila o es dueño de un teatro, contrata a partir de contratos que son legales a los artistas que sean necesarios para el espectáculo. Eh, si hay figuras dentro de la cartelera, digamos, del elenco, eh, muchas veces estas figuras, además del contrato, negocian un porcentaje del borderó, porque saben que parte del porcentaje del borderó está vinculado a la presencia de esa figura en el espectáculo. El productor, bueno, paga los sueldos, hace los aportes sociales y costea todos los elementos necesarios, o sea, todos los recursos necesarios para la puesta en escena. Pero además se ocupa de la otra pata importante, que es la de la distribución y de la circulación de ese espectáculo. Entonces también se hace cargo de todo lo que tiene que ver con la prensa y la difusión. En el teatro alternativo, paradójicamente la dinámica es bastante similar a la de la comercial, solo que es una autoproducción, es decir, no hay ninguna figura de productor que venga a poner, digamos, a dar un capital a priori para la producción, sino que las inversiones son inversiones modestas del capital que en general corresponden a o todos los miembros de la cooperativa o algunos miembros de la cooperativa o un solo dueño, más que dueño, un solo gestor, ¿no? Y que ha de alguna manera armado el proyecto inicialmente de la cooperativa. Es decir, que en principio la formación, digamos, la forma de producción es a través de la constitución de una cooperativa. Para que uno pueda constituir una cooperativa, tiene que habilitarla en la Asociación Argentina de Actores. Voy a adelantar un poquito las placas, ¿no? La Asociación Argentina de Actores, la producción teatral autogestionada surge legalmente en 1968, cuando la Asociación Argentina de Actores decide formalizar una modalidad que venía sucediendo desde el surgimiento del teatro independiente en 1930. Entonces, con la reglamentación laboral para las sociedades accidentales de trabajo, las autodenominadas cooperativas teatrales fueron incorporadas al régimen laboral vigente como sociedades transitorias. Esto quiere decir que son sociedades que se arman para un solo proyecto teatral. Yo vengo hablando con Juan Manuel Correa, que es el que está encargado de las cooperativas de la Asociación Argentina de Actores, y me dijo que el último requisito, en donde se pusieron muy estrictos, es el que la cooperativa solo se puede registrar una vez que tenga una fecha exacta de estreno y un teatro que haya firmado una carta de compromiso a que ese espectáculo se va a estrenar en ese lugar y se va a estrenar en esa fecha. De lo contrario, no aceptan el registro de la cooperativa. ¿Cuál es el problema, el gran problema del teatro alternativo? Que no hay un registro de la cantidad de producción de teatro alternativo que se hace anualmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, que hay una cantidad de trabajadores, actores, actrices en mi campo, pero digo, hablamos de todos los lenguajes, que trabajan
y no están registrados como trabajadores en ninguna estadística, ni del gobierno nacional, ni del gobierno de la ciudad. Entonces, lo que estaba pasando en los últimos años, lo que me contaba Juan Manuel, es que había muchas cooperativas que se registraban y que finalmente no estrenaban por X razones, y también por la complejidad y la precarización en la que uno produce en el teatro independiente, y quedaban como cooperativas registradas, pero finalmente no habían podido llevar adelante el proyecto por el cual se habían registrado. Como les decía antes, es necesario eh, armar la cooperativa y establecer un delegado. Ese delegado va a ser como el canal, digamos, mediático de mediación entre eh, la cooperativa y la sala, ¿no? ¿Y por qué la importancia de la sala en la producción teatral? Primero porque la sala se lleva un 30% del bordero, es decir, el bordero es la recaudación de las funciones, eh, que además la cooperativa obligatoriamente tiene que depositar por actores para que los actores puedan cobrar ese bordero a través de la asociación. André, estamos con el Sí, tiempo. Dale. bueno, entonces cierro con esto planteando el problema que me ocupa en este momento. Eh, el gran problema del teatro independiente es que no hay registro y tampoco hay registro del Instituto Nacional del Teatro. El Instituto Nacional del Teatro da dinero para producir, pero no hace ni registro, ni archivo, ni evaluaciones de cuál es la vasta producción que tiene el teatro independiente. Esto hace que el teatro independiente sea un espacio artístico expresivo importantísimo para las industrias creativas de la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, no está legitimado por esa misma ciudad, por la misma secretaría. La única, y cierro con esto, prometo, el único registro hasta ahora encontrado es el de una sociedad privada que se llama, un ente privado que se llama Alternativa Teatral, que es donde se publican todas las obras que se hacen. ¿Por qué? Porque a las cooperativas o a los grupos nos interesa que Alternativa Teatral venda las entradas de nuestros espectáculos y porque a su vez los espectadores acuden a Alternativa Teatral para ver qué es lo que hay para ver. Ese es el único registro que tenemos actualmente para saber cuántas obras de teatro se registran por mes, es decir, se hacen funciones por mes en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y el número, lamentablemente, ahora no lo tengo porque no chequeé el último mes, es altísimo. Casi 600 obras de teatro por mes. El teatro independiente se hacen en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, el Estado, un poco tonto en este sentido, no tiene registro de esta producción laboral. Gracias. Muchas gracias a vos, André. Muy interesante la investigación. Me da para mucho. Muchas gracias. Mucho, sí, gracias. Seguimos entonces con Gastón Girón. Sí, cómo no, buenos días. Ya comienzo. Voy a poner el cronómetro para estar en horario. Bueno, muy bien. En primer lugar, le agradezco a la universidad esta posibilidad, este espacio y también eh, la, la- la alternativa que tengo de seguir con el doctorado como becario. Y a Mercedes también por la oportunidad de desarrollar estas investigaciones. En mi caso, es una investigación áulica que se titula Explorando los horizontes digitales en historia y tendencias del diseño, que es una materia de historia de la carrera
de diseño industrial y la integración de la inteligencia artificial en las prácticas de taller y su impacto en la práctica profesional. Entonces se propuso en el cuatrimestre anterior involucrar la inteligencia artificial en el desarrollo de la materia, entendiendo que hay que integrar estas nuevas herramientas a la educación para preparar a los estudiantes para su práctica profesional futura. Y el proyecto de investigación explora cómo aplicar la inteligencia artificial en la materia de historia y tendencias, perdón, es de la carrera de diseño industrial y de la licenciatura en diseño. Es un dato no menor porque se involucraron muchas profesiones, digamos, ¿no? Diseño industrial, diseño gráfico, diseño de indumentaria, diseño de moda. Y el objetivo es que los estudiantes adquieran estas habilidades prácticas para aplicarlas en su carrera posterior. La motivación, bueno, fue proporcionar una formación más integral que les permita a los estudiantes afrontar el desafío de un entorno digitalizado y al incorporar la herramienta de la inteligencia artificial buscamos enriquecer el aprendizaje para las demandas laborales futuras y también en la práctica profesional. Como objetivo, bueno, introducir a los estudiantes esta materia en el uso de la inteligencia artificial como herramienta, con la intención de que comprendan la evolución del diseño históricamente y proyectarse al futuro como profesional. Se busca tener una visión integrada o integral y actualizada de la disciplina, orientando a los estudiantes hacia áreas de trabajo potenciales y habilidades relevantes para su carrera. Al finalizar, los estudiantes deberán ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos sobre inteligencia artificial de una manera efectiva en su campo profesional, contribuyendo a su formación integral y a la preparación de los futuros desafíos. Dentro de los objetivos específicos, analizar los avances recientes de la inteligencia artificial aplicados al diseño, integrar esta tecnología en las prácticas de taller a partir de la investigación, realizar estudios detallados de casos específicos que ejemplifiquen algún tipo de integración de estas herramientas exitosas, con énfasis, por supuesto, en Latinoamérica, pero bueno, no se hace en todos los casos, como parte de la investigación. También explorar la transformación de los procesos de diseño, tanto los tradicionales como los contemporáneos, mediante actividades prácticas en el taller que demuestren la evolución y las implicaciones éticas y sociales de esta herramienta en el diseño para fomentar una reflexión crítica y de cuestiones que surgen dentro del debate en el taller. Bueno, evaluar el impacto que tuvo en los proyectos que se analizan y proponer recomendaciones a futuro. Dentro de la hipótesis que se plantea, dice así: la incorporación de la inteligencia artificial como herramienta práctica en las prácticas del taller de investigación en la materia de Historia del Diseño 2 permitirá a los estudiantes adquirir un entendimiento más profundo de la evolución del diseño, así como de su impacto en la sociedad y la cultura. Se espera que esta integración facilite el análisis crítico de cómo la inteligencia artificial ha influido en los procesos de diseño a lo largo de la historia, fomentando la reflexión sobre las implicancias éticas y sociales asociadas. Además, se prevé que esta experiencia enriquecerá la formación de los estudiantes como futuros diseñadores, proporcionándole habilidades y competencias. Bueno, algunas conclusiones y hallazgos para ir completando. En los casos que se analizaron fueron muy diversos, como les decía. También se hizo un trabajo en equipo, lo cual también implicó que tuvieran que combinar distintos saberes y articular todos esos saberes
en la formulación del ensayo. Eso fue algo muy enriquecedor, no solo para todo el taller, sino para mí también como profesor. Comparar estos métodos también fue un aporte significativo, porque muchas veces estas nuevas herramientas generan cierto rechazo, y en el análisis profundo se llegó a entender de que es una herramienta útil y con un potencial transformador en relación con los distintos contextos históricos analizados de este par dialéctico modernidad y posmodernidad que se analiza en esta etapa de la carrera. También como metodología por supuesto se analizaron en profundidad todas las presentaciones, pero también se hizo una encuesta donde bueno, los estudiantes muestran cierta adhesión a esta herramienta, con una percepción mayoritariamente positiva, y reconocen los beneficios en la aplicación y en la ampliación de las posibilidades creativas, pero también identifican desafíos como el riesgo de limitar la creatividad. En su mayoría hay una percepción positiva. Bueno, y como conclusión, la combinación de la creatividad humana y la tecnología promete un campo más inclusivo y sostenible, donde la inteligencia artificial complementa la habilidad humana para innovar y diseñar soluciones culturalmente relevantes. Al potenciar la creatividad y eficiencia en el diseño, la inteligencia artificial se convierte en un aliado crucial para los diseñadores del futuro, ayudándolos a enfrentar los desafíos contemporáneos y crear un impacto positivo en la sociedad. Hago un breve comentario y ya cierro. El tema de la sustentabilidad es relevante también, que se incorporó al debate, porque muchos procesos, por ejemplo, el tema de moda, los desfiles virtuales, las producciones fotográficas, por ejemplo, que se pueden simular, hay una cantidad en términos de producción, la logística, se pueden ahorrar mucha cantidad de tiempo, de materiales y de traslados, en fin. Y eso fue también un impacto positivo en la investigación, y con eso cierro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gastón. Súper interesante. El tema de la inteligencia artificial hoy está como muy presente en todo y en la facultad nuestra también. Así que bueno, muchas gracias. Marcelo, continúas vos. Bueno, muy bien. Lo voy a... Bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, soy Marcelo Lali. Voy a también aplicar perdón, el cronómetro para controlar. Bueno, muy bien. Pertenece mi investigación obviamente al programa de estímulo. Es una investigación disciplinar acerca de la construcción de la identidad del cine argentino a través de un análisis de dos películas muy próximas una de otra, solo distan 3 años, y en el medio la irrupción del golpe militar de 1976. Ambas películas son Nazareno Cruz y el Lobo, Las Palomas y los Gritos de Leonardo Fabio y La Parte del León de Adolfo Aristarán. La hipótesis de mi investigación se basa, obviamente, frente a un tema tan amplio como toda una cinematografía de más de un siglo, a que la identidad del cine argentino se apoya en su hegemónica diversidad, causada por involuntarias e inestables condiciones de producción. Su propia diseminación, su propio caos en la producción, termina siendo su sello distintivo y lo incorpora como parte de su contenido y su lenguaje, aunque ese recorrido y esa asunción, esa incorporación del contexto, no sea muchas veces fácil de aceptar y por lo tanto de asumir, ¿no? De asimilar como parte de la obra.
Ambas películas fueron elegidas por su extrema diferencia, son muy disímiles entre sí, mientras que en Nazareno Cruz y el Lobo tenemos una película, digamos, de un impacto de taquilla prácticamente insuperable y por muchas encuestas ni siquiera Relatos Salvajes aún le ha podido superar. Paradójicamente es una película que no se apoya en la narrativa y se basa en una leyenda popular y en un melodrama, mientras que La parte del león del año 1978 se basa en lo que tiene que ver con la tradición más clásica del cine negro estadounidense, contando con una taquilla extremadamente escasa, pero con mucha aceptación de crítica. Acá tenemos, bueno, una breve, digamos, comparación desde varias variables de análisis, mientras que tenemos una película de un género fantástico y poético, la otra es un género policial, influencias cinematográficas en Nazareno Cruz, sobre todo se da con el cine italiano, bien, y en la parte del guion es el estadounidense. Tipología de los personajes, por un lado tenemos en Nazareno una extrema heroicidad y épica basada en datos mitológicos, mientras que en el policial negro de Aristarain aparecen antihéroes. El espacio en Nazareno es bucólico, romántico, de una naturaleza completamente poética, naturaleza también en el sentido geográfico de la puesta en escena, mientras que en el policial es todo lo contrario y se configura sobre todo con escenarios urbanos y nocturnos y espacios muy reducidos y opresivos. La relación hipertextual, las dos películas son extremadamente cinéfilas en el sentido de que hay intertextualidad entre diferentes artes, en el caso de Nazareno, en donde se combinan el radioteatro, la pintura y el cine italiano de autor, mientras que en el policial negro aparece un estado más bien puro del género, sin tanta intertextualidad con otras artes, pero sí con otras películas de ese género. Muy bien. Acá hay una pequeña, digamos, relación entre lo que son las influencias pictóricas en Nazareno Cruz y el Lobo, en donde aparece por un lado el Bosco, una obra, digamos, archiconocida como El Jardín de las Delicias, en donde la composición, ¿no? La distribución de los elementos de acción dentro de la escena son muy parecidas a este fotograma de Nazareno Cruz y el Lobo, en donde la particularidad que he notado, digamos, acá en la dirección de arte la hizo Juan José Estañaro. La particularidad es que los personajes están acostados, pero el plano es vertical, o sea, se anula el espacio perspectivo, aludiendo a una impronta completamente pre-renacentista, muy similar a la que aparece en el Bosco, digamos en este caso, y estableciendo también simetrías completamente o sea, simetrías tanto en lo vertical como en lo horizontal, como esto después yo lo voy a compartir acá. En cuanto a la iluminación, y acá digamos, no es frecuente que haya directoras de fotografía que pertenezcan a la industria del cine argentino, mientras que aquí una directora de fotografía se ha destacado, sobre todo por este trabajo en donde aparece aquí una clara influencia con el séptimo sello de Ingmar Bergman, un cineasta sueco, una película del año 1957, y en Nazareno Cruz, digamos, se han tomado este recurso de abolir la luz principal sobre los personajes y de trabajar un recorte contra el cielo, dándole un carácter simbólico al cielo y de supremacía. Nazareno Cruz y el Lobo, digamos, como particularmente el cine argentino construyó en este periodo, adoptó dentro de esta impronta popular leyendas y mitos de lo que tiene que ver con obviamente la cultura inca y quechua. El caso, voy a mencionar solo de la serpiente, porque hay un gran abanico simbólico en la animalidad, pero específicamente en la serpiente que conduce al personaje a lo que es el inframundo, como un elemento de peligro de muerte, pero también de sabiduría. Acá en este caso, voy a ver si me puedo, digamos, ir directamente a... No sé si, perdón, voy a ver si me permite interactuar directamente con el video.
Ahí, perdón, ¿se ve el video? ¿Se llega a ver? ¿O está con la Sí, minita? se ve, se ve, se ve. Perfecto. Bueno, acá lo que simplemente esto para mostrar cómo aparecen sistemas formales de representación no narrativas, bien, y en este caso, un solo ejemplo de las 1001 noches, en donde un personaje es convertido por un castigo el que se le implementa en lo como van a ver ahora, en un simio, ¿bien? Y esta transformación, digamos, es tomada como un castigo. Sin embargo, cuando el animal presenta caracteres humanos que puede escribir, entonces se lo adopta como una suerte de divinidad, pero finalmente en la escena es liberado de esa maldición cuando aparece un genio. La figura de esta mujer es un genio en realidad, perteneciente a la mitología islámica, bueno, las fábulas, los cuentos, las 1001 noches, en donde el personaje, bueno, es liberado de esa condición al retornar a su figura humana. Lo mismo ocurre, ¿no?, con esto otro que ahora les voy a compartir, en la película de Leonardo Fabio, en donde acá aparece la serpiente, ¿bien?, en donde al protagonista de la película, Nazareno, inmediatamente lo va a conducir a lo que es el inframundo. Yo explico todo lo que se ve, perdón por las dudas, las imágenes son muy elocuentes, ¿no? Y ahí es donde él va a encontrarse con el diablo. Luego aparecen, digamos, personajes que al igual que Nazareno, se transforman en animales permanentemente. Este personaje, que es la madrina del demonio, se burla de Nazareno porque él sufre por haber sido condenado a transformarse en un solo animal, mientras que ella juega a transformarse en todos los animales que quiere, y con lo que le está diciendo con eso es que debe aceptar su condición, o sea, en realidad su condena al inframundo por tener que convertirse en el lobizón. Muy bien. Sigo entonces con la presentación. En el caso de la poética en el cine de esta película particular, 2001, perdón, Nazareno Cruz y el Lobo, es con lo que los autores que yo trabajé en la investigación, Oviñas, Aguilar, incluso el mismo Pasolini ha escrito, es un cine poético en donde la cámara y no el personaje adopta un rol de subjetividad. Bueno, voy a pasar rápidamente. Estos autores hablan del kitsch, contraponen el kitsch a la vanguardia, el kitsch como la representación del irracional, de lo que tiene que ver con un impulso, pero hacen una acepción con lo que es el kitsch autoconsciente, en donde muchas veces se utiliza la ironía para trabajar puestas en escenas completamente exuberantes, como aparecen en Nazareno, que no está trabajado con este kitsch irónico, sino con el kitsch más bien puro. La transición, entonces, pone de manifiesto entre 1975 y 1978 lo siguiente. ¿Se ve el cuadrito de la estadística ahí? Perdón, que estoy Sí, yendo se ve, pero dale porque estamos en tiempo Sí, ya, sí, ¿eh? sí. Estoy acá, digamos, con esta comparación en donde hay una clara diferencia entre la variedad de géneros en 1975 y una única forma prácticamente de hacer cine en 1978, regulada por, obviamente, las entidades de censura, que solo daban prioridad más prácticamente a lo que eran las comedias en esa época. Aquí, digamos, siguiendo con la presentación, un breve repaso de La parte del león de Adolfo Lustgarán, una película de ínfimo presupuesto en contraposición a Nazareno, en donde aparecen particularidades muy específicas, como en lugar de ser un camino del héroe, aparece un camino del antihéroe en los personajes masculinos, y en la mujer aparece el camino de la heroína, en donde se recortan como personajes, digamos, virtuosos, pero no con el feminismo, digamos, de la actualidad, en donde en ese momento, digamos, todo lo que hacían era como para proteger a un hombre o por dolor frente a la pérdida del hombre, digamos, y en ese sentido se diferenciaba de los discursos más bien
de la actualidad. La comparación, bueno, esto no lo voy a mostrar porque no hay tiempo, pero quería solamente hacer alusión a que al final de la película, al final de todos los créditos, Aristarain, en estos créditos que aparecen acá, agradece a todos los directores en los cuales él se basó, incluido Alfred Hitchcock, John Ford, Howard Hawks, etc. Las conclusiones, bueno, innovación en los vasos comunicantes entre las formas fílmicas y el contenido, cinefilia autoconsciente en función de un discurso propio, un gran desfasaje entre las intenciones y las posibilidades reales de producción, lo que ha llevado a deterioros de las películas, una identidad cinematográfica con muchísima sensibilidad social, sobre todo el cine como expresión de lo colectivo, y una inversión, no inversión de dinero, sino de giro, de subversión, en lo que tienen que ver con figuras tradicionales de, por ejemplo, el gótico europeo, en donde el lobo o estas figuras malignas padecen, sufren y no están del lado del mal, sino que son seres completamente condenados. Mientras que en Aristarain los personajes masculinos son los degradados, a diferencia del cine negro, que son quienes, digamos, cine negro tradicional estadounidense, quienes cuentan con la peripecia del virtuosismo del héroe. Muy bien. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy buena la investigación, muy profunda, muy rica. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Bueno, Virginia, ¿seguís? Dale. Por favor, lo que sí, mantengamos los 8 minutos como para poder escucharnos todos. A mí, si querés, yo igual también me estoy poniendo el cronograma, pero si me querés ir avisando, haciéndome una Dale, señal así. dale, yo te hago señal. Dale, Dale. dale, gracias, buenísimo. Bueno, gracias también tal cual, agradezco a la facultad por el espacio, Mercedes también por el acompañamiento. Y bueno, en mi caso, lo que investigué en este semestre anterior fue justamente el desarrollo de lo que fue cómo se puede hacer un diseño académico que invite también a la reflexión a través de lo que fue el proceso de la pandemia y lo que buscamos fue ver cuáles eran las características de las situaciones en docentes y en estudiantes de la Universidad de Palermo, de la Facultad puntualmente de Diseño y Comunicación. Este fue un proyecto, voy a compartir pantalla para ver un poquito de qué se trató con los resultados que fuimos haciendo. A ver acá. Un proyecto, como les decía, disciplinar, de exploración de agenda, y lo que trabajamos en lo que fue el título en sí era la integración del diseño intencional en las instituciones educativas superiores para abordar la salud mental de los estudiantes y los profesores en América post-COVID. Trabajamos con el desarrollo así del diseño intencional, hicimos una encuesta. ¿En qué se desarrolla primero el diseño intencional? Es la integración circular y curricular y co-curricular, el aprendizaje activo y colaborativo, la reflexión y la metacognición, el encontrar el sentido de pertenencia y comunidad, la evaluación significativa y generando una retroalimentación constructiva, y a la vez el uso estratégico de la tecnología. En función a esto, también fuimos indagando en los estudiantes para ver justamente cuáles eran los resultados, qué les había pasado, efecto de pandemia o no. Y ellos lo que nos fueron dando como resultados, les voy a mostrar un poco de los gráficos de la encuesta, fueron que estaban, disculpen que justo son el teléfono, la edad de la que participan, el 32% de los encuestados pertenecían a la generación Z, mujeres en su mayoría, el 64% de las personas encuestadas, como les decía, eran mujeres, el 80% eran argentinos, y acá lo que empieza a darnos datos interesantes fue cómo se consideraron, si consideraban que la salud mental les había afectado producto de la pandemia. En un 80, voy a agrandarlo si se ve mejor, un 88% se habían considerado tanto profesores como estudiantes que habían sido afectados en su salud mental. También les consultamos si tenían dificultades en mantener relaciones sociales con sus compañeros, estudiantes y profesores durante la pandemia. En la mayoría, en un 60%, decían que sí, otro 40% no. Acá vemos con lo que fue justamente el avance
de la tecnología, la irrupción de la tecnología en todo ese proceso. Hay quienes se adaptaron más fácilmente, hay quienes que costó un poco más. No hubo mucha alternativa, es como que se dio por ese lado, pero bueno, hay gente que le costó más y otros no tanto. Respecto a los vínculos, bueno, como les decía, también se consultó sobre el impacto en los niveles de estrés y ansiedad, y en el 72% de las personas confirmaron que sí les había aumentado tanto el nivel de estrés como ansiedad. De esto podemos justamente también empezar a ver conclusiones, ¿no? Cuando se les preguntó si usaron las redes sociales con más frecuencia, el 84% respondió que sí, a utilizarlas con una mayor frecuencia, y acá es lo que digo, que ya se puede inferir a un tipo de resultados, como que se vería una relación causal entre el uso de mayor tecnología o pasar más tiempo en esos espacios virtuales a la diferencia de compartir espacios físicos con otras personas e interactuar de otra manera. Continuando con ese análisis, evaluamos que ese incremento fue el 56% que contestaron que se sintieron más afectados. También un 30% contestó que estaban más ansiosos y un 4% sintió que comentó que se sentían más deprimidos. Hay un 80% entonces acá sí de relación entre lo que es la ansiedad y el uso de redes sociales. Respecto a los docentes, el 4.7% respondieron que sentían también un impacto positivo en el desempeño de aprendizaje gracias a las redes sociales. Eso también nos da ya como otra mirada, no es todo negativo respecto a ese uso, sino también, bueno, hay una posibilidad de encontrar efectos donde puedan encontrarse también con ellos, generar puentes de conexión que antes no tenían. Y un 18% contestó que no fue positivo. Respecto al tratamiento de la salud mental, en la facultad y los síntomas que notaron, como les decía, en su mayoría definían que sí los habían sentido y que también lo que tuvieron que hacer fue buscar ayuda profesional. Acá también encontramos un estudio que hablaba justamente que en el 2023 se comentaba que casi un 50% tuvieron que empezar, de adolescentes tuvieron que empezar a pedir ayuda psicológica, considerándose así una ola de consultas por trastornos psíquicos en adolescentes. Esto nos está hablando de ciertas cosas y empezamos a ver cuál era la propuesta de lo que cómo debería ser el proceso con la facultad, ¿no es cierto?, para acompañar ese tipo de situaciones. Acompañarnos en el caso que sea una decisión, ya que hay una estrategia, hay una táctica y ver cómo llevarlo adelante, pero sino también entender que esto está pasando, ¿no? Podemos, o sea, ignorarlo no es una posibilidad, digo, lo vemos, lo consultamos, y esto nos está diciendo que acá hay algo sobre lo que se puede trabajar y hay un rol que la universidad también puede tomar en ese sentido para no solamente decir, bueno, los estudiantes no quieren saber más nada o no estudian, no leen. Digo, acá nos están pasando a todos cosas que me parece que está bueno nada, ir viendo cómo afrontarlas. Cuando consultamos si creían que el modelo de educación actual era suficiente para abordar las necesidades de salud mental de los estudiantes y profesores, en una respuesta altísima, un 82.7% respondieron que eran insuficientes, que no eran suficientes cómo se estaba abordando hoy la situación. Y bueno, asimismo también en un 20% comentaron que no estaban satisfechos con el apoyo a la salud mental recibido por la facultad. Esto se entiende porque también, digo, esto es algo que ocurre a partir de un momento y, ¿no es cierto? O sea, hoy no están los espacios preparados para abordar estas temáticas. De hecho, acá invito a que entre todos veamos si cuando ustedes iban a la universidad como estudiantes se trataban ese tipo de cuestiones o si había herramientas para trabajarlo. En mi caso no lo había y es un tema que se empieza a hablar ahora, recientemente, entonces me parece que bueno, es un poco lógica esta respuesta de encontrar que no encuentran ese apoyo porque nunca se había trabajado esta cuestión. El 76% también asegura que lo mismo, no estar seguro si la universidad ha brindado apoyo sobre el tema. Virginia, anda a Y cerrar. cerramos, dale, pasamos entonces ya a las últimas conclusiones, donde verificamos, sí, que como les decía, ya lo fui contando en cada una de esas etapas. El 50% considera que salud mental es un tema que la universidad debe trabajar y desarrollar estrategias para su mejoramiento. Entender que hay que hacer la integración de diseño intencional en la Facultad de Diseño y Comunicación de la facultad es un modelo de educación sostenible y efectivo para abordar la salud mental de los estudiantes y profesores después de la pandemia. Para
terminar hablando de las prácticas de alto impacto que se presentan como una oportunidad para promover nuevas y mejores prácticas de docencia que motiven a los estudiantes, que colaboren en la formación de la cultura académica de excelencia, que generen conexiones entre los estudiantes y los docentes a través de experiencias educativas, fomentando además los aprendizajes interculturales. Dejo para... Acá terminamos. Bueno, espero que les haya sido de interés esto. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias a vos. Seguimos entonces con Ángeles Marambio, que va a presentar la investigación de ella y de Lorena Steinberg. ¿Qué tal? ¿Me oyen bien? Perfecto. Bien, estoy con algunos problemas de estabilidad en el tema de internet, así que voy a ver cuando comparta la pantalla si me pueden ver bien. A ver. ¿Pueden ver bien? A ver. No, todavía no. No se ve. Se ve negro. Ahí sí, ahora sí. Buenísimo. Bueno, nosotros, bueno, primero quiero agradecer a la facultad. Esta es una presentación que es en nombre de mío y de Lorena Steinberg, es una investigación que nosotros venimos realizando sobre exponentes textuales hace 7 años. Así que bueno, agradecer, Mercedes, este acompañamiento que has hecho a lo largo de estos años y sobre todo la buena recepción a apoyarnos en nuestra curiosidad y digamos, algunos fenómenos que se fueron dando y ahora los vemos más marcados, ¿no? Pero este es un recorrido que nosotros venimos haciendo con Lorena desde hace 7 años, donde comparábamos cuestiones vinculadas a categorías en el marco de las relaciones públicas de las diferentes sociedades, como la danesa, la americana, la norteamericana, quiero decir, y la coreana, y bueno, después ya nos fuimos adentrándonos. Este textual que fuimos analizando tiene que ver con, se llama Análisis y la representación del rol de la mujer y la integración de la serie Wu, una abogada extraordinaria. La característica particular que tiene, en este caso, es que nosotros hace más o menos en las últimas 3 investigaciones abordamos la cuestión de la perspectiva de género. Y la vuelta que nos pareció muy interesante en este exponente tiene que ver con la integración, porque la protagonista no solo que es femenina, sino que a su vez es una persona que sufre el trastorno del espectro del autismo, ¿no? Y esto nos pareció interesante en ver cómo desde la serie empezamos a ver cómo se empieza a tratar la cuestión de ciertas categorías, ¿no? Es decir, nosotros, en relación a las diferentes problemáticas, las categorías no están vacías de significación social, ¿no? Entonces, ver cómo se representan las series nos permite a nosotros poder ver qué cuestiones se están discutiendo desde la sociedad, ¿no? Siempre nosotros estamos hablando de cómo se representa en la ficción, ¿sí? Entonces, en el caso esta abogada que es autista, es mujer, además, bueno, cómo se tiene lugar su desempeño laboral, o sea, cómo se valoran determinadas competencias en una sociedad muy competitiva, donde a su vez una de las características que se valoran enormemente como abogada tiene que ver esta cuestión de poder leer entre líneas y poder mentir, ¿no? Entonces, justamente cuáles son las dificultades que se van presentando. Voy a bajar, están viendo, ¿no? Que pasé de la... No pasaste, no. Vemos la primera ¿No? slide. Bien. Ahora, ¿sí? No, tampoco. Bueno. A ver. ¿Ahí? Es como si se hubiera congelado ahí en la primera pantalla. Si no, lo que puedo hacer Que es para mí tiene que dejar ver de compartir y volver a compartir. Es que para mí tiene que ver con esto de que no tengo buena señal. Estoy con problemas. Voy a parar el video, voy a subir A ver si otra podés. vez. O A si ver si lo no, logramos. mientras estás compartiendo, apaga la cámara, así consume menos señal. Claro. Eso es lo que estoy haciendo. A ver. Espérenme.
¿Ahí están viendo otra vez? No, todavía se ve negro. Ahí está, ahora sí. A ver si pasás. Bueno, ¿ahí se está corriendo? Seguimos en la primera. Bueno, es como una cosa muy misteriosa. Sí, por ahí es Si no se internet. los cuento Sí, me parece y que va a ser listo. mejor. Sí. Bueno, una pena. Bueno, entonces voy a poner la pantalla, voy a ponerle otra vez la cámara y ustedes me dicen, en todo caso, si en algún momento me quedo solamente en la misma. Yo voy a ir pasando igual las filminas, si se logra bien y si no, bueno, será Claro, solo mi sí. audio. Bueno, entonces, los objetivos generales o específicos que nosotros planteamos tenían que ver justamente, una de las cuestiones muy importantes, nosotros siempre tenemos en cuenta como marco teórico en esta investigación, sumamos el concepto de interseccionalidad de Crenshaw, pero siempre en cada una de estas investigaciones nosotros nos basamos en el marco teórico de Liceo Verón, es decir, no tenemos en cuenta la producción, sino el reconocimiento social que se le hace a estas cuestiones, ¿sí? Digamos, a todas estas operaciones que analizamos son los 3 órdenes de la configuración del significante, justamente la representación de la función de la mujer en la serie, profundizando las perspectivas de género, además de este concepto de la integración. Entonces, lo que nosotros observamos es que hay como una relación causal entre la renuncia al éxito profesional con el rol materno. Esto es lo que venimos viendo a lo largo de todas las investigaciones que hemos hecho desde el punto de vista de la perspectiva de género. Hay como un rol de la mujer muy vinculado a lo materno que para alcanzar el éxito profesional o bien deja uno de estos roles o, bueno, se descuida o constantemente se pone manifiesto cuáles son los problemas de no ejercer de forma eficiente este rol materno, ¿no? Entonces, lo que vemos es ese cierto cuestionamiento que se hace a la representación tradicional de la mujer en las series coreanas y cómo se definen ciertas habilidades y atributos justamente asociados a lo patriarcal. Esto es lo que venimos nosotras notando. Justamente en lo que se refiere a la representación de la mujer con espectro autista y su vínculo con los demás está muy condicionado con este prejuicio que funcionan en torno a las habilidades que se demandan, como había comentado antes, a esta profesión, como es el de ejercer la abogacía, y justamente como esta condición limita ese desempeño de su rol, ¿no? Y su tarea. Y esto vemos cómo es constantemente planteado por parte de su jefe, sus compañeros de trabajo, la misma firma. Y lo vamos viendo cómo se va desarrollando la serie en los diferentes capítulos en las situaciones de tensión que se viven en el proceso de una audiencia. Y cómo por ahí, a partir de determinados comportamientos repetitivos que se empiezan a plantear, se produce la tensión en la serie, ¿no? Entre justamente sus compañeros de trabajo o mismo hasta sus clientes que se van presentando. Y cómo se va resolviendo estas situaciones. Cómo vamos viendo que le va su padre, que justamente renuncia a su éxito profesional, que también es abogado, o sea, para ejercer el rol materno. Acá también es un giro que nos pareció muy interesante y por eso también lo tomamos en cuenta, en cómo ese padre le va enseñando ciertas estrategias para poder desarrollarse bien, no solamente en el ámbito social, sino también laboral. Y como conclusión que nos pareció muy interesante es justamente como siempre vamos viendo a lo largo de todos estos exponentes textuales la tensión entre el rol maternal y el éxito profesional, ¿no? Siempre hay algo que, en el caso de la mujer, tiene que dejar de lado. No, una de las cuestiones que nos pareció muy interesante en este caso es que el padre que ocupa el rol de la madre, porque la madre abandona para justamente tener un éxito profesional, es que también vemos cómo dejas de lado ese rol profesional. Trabaja en un negocio haciendo comida, ¿no? O sea, muy diferente a la formación que tuvo. Y entonces, lo que también notamos, este concepto de la renuncia, en el caso del papá, ocupando el rol de la mujer, del rol maternal, y también que el éxito profesional está muy asociado a ciertas características con rasgos masculinos, ¿no?
como el concepto de determinación, como una cuestión más vinculada a la frialdad en el análisis de las situaciones, la falta de empatía, como poco registro de las necesidades del otro, o una cuestión más vinculada al pragmatismo, algo así como el fin justifica los medios, ¿no? Esto como que siempre está muy, digamos, trae aparejado que la representación de las mujeres exitosas a nivel de profesional siempre se destacan esas fortalezas, siempre tienen como estas características. Y la tensión que se presenta en la serie es que a la abogada no poder leer entre líneas estas situaciones de la mentira y entender algunas cuestiones desde el punto, digamos, literalmente lo que dice la otra persona, las expresiones de los demás, es que se la considera una persona o bien que se hace la tonta o discapacitada, ¿no? Y esto es lo que nos pareció interesante traer en este exponente textual, en esta investigación. Entonces, de alguna manera lo que se plantea es que no solamente lo que vemos ahí, qué se considera como una competencia laboral en una sociedad y qué no, reforzando también este lugar de la mujer, ¿no? Este rol de la mujer y cómo también se vuelve a reforzar este rol de quien ocupa el rol de cuidado materno, o sea, como está siempre muy vinculado a lo femenino, ¿no? Porque las características que tiene este padre justamente son el de una persona empática, de una persona que se resigna. Entonces, acá lo que nosotros tomamos como muy interesante es cómo desde alguna manera se está planteando en este ponente textual es cómo se integra a las personas que tienen problemas en la comunicación y además siendo mujeres, ¿no? Entonces, Estamos con el voy a tiempo. dejar de compartir. Estamos con el tiempo ya. Y con esto, claro, por eso concluimos, no, estamos muy entrenadas, así que esto de los 7 minutos. Bueno, y muchas gracias, bueno, sobre todo Mercedes, como siempre te decimos, muchísimas gracias por acompañarnos y siempre dar lugar a poder contar o investigar estas cuestiones vinculadas a cosas nuevas que se están planteando en la sociedad, ¿no? Vinculadas a la comunicación. Muchas gracias a vos, Ángeles, muy, muy interesante, como siempre, las investigaciones que hacen, que ya van muchos años. Así que bueno, si te parece, Mariana Pelliza, continúas vos. Muy bien, buenísimo. Bueno, bueno, primero, como todas, gracias a Mercedes, una genia, todo su acompañamiento, las ideas. Bueno, gracias a ella estamos todos acá, así que gracias, Mercedes, una genia. Bueno, yo desde hace un tiempo vengo escribiendo cosas que tienen que ver con el gaming, asociado al aprendizaje, asociado a la estrategia didáctica, y ahora estoy escribiendo una investigación de exploración de la agenda profesional sobre, dentro del gaming, sobre los escape rooms en el aula universitaria. Dígame si pasa, ahí va, vamos. Bueno, como titulé la investigación es Liberando el potencial de aprendizaje escape rooms en las universidades latinoamericanas. La idea es explorar entonces las salas de escape en el contexto educativo universitario, basando en experiencias de diversas universidades y en los conocimientos de autores del campo de la educación y de la pedagogía en general. El escape room nace en el 2007 en Japón, con lo cual es un tema que es bastante nuevo, bastante novel, y como todos saben es una forma de entretenimiento que sobre todo trabaja sobre el misterio, el terror, la búsqueda de alguna solución de escape. Bueno, por eso se llaman las salas de escape, ¿no? Eso a nivel de entretenimiento, eso se posicionó rápidamente en el sector del entretenimiento y con ese crecimiento se empezó a trabajar en el ámbito universitario. Entonces, ¿qué se trajo al ámbito universitario? Esta idea de resolver enigmas a través de pistas, activando mecanismos cognitivos que potencian las capacidades de los participantes. Se replicó en distintas aulas y ¿qué hablan los autores? ¿Qué reflexionan los autores sobre su potencialidad? Bueno, dicen que tiene varios beneficios. Por un lado, mejora el storytelling y la narrativa de los alumnos y también de los docentes, refuerza conocimientos, incentiva el trabajo colaborativo,
la comunicación y desarrolla habilidades mentales para la solución de problemas. Y el pensamiento crítico, que ya sabemos que es uno de los temas que más se habla dentro, bueno, un compañero hablaba de la inteligencia artificial, bueno, una de las cosas que se está hablando es cómo favorecer el pensamiento crítico en las aulas, tomando la inteligencia artificial porque obviamente no la podemos desconocer, entonces, cómo trabajar sobre ella. Entonces, me planteé cuál es el estado del conocimiento sobre esto hoy, y hay varios artículos que trabajan sobre la bibliografía existente, porque muchos autores escriben sobre el tema. Esto empieza a aparecer en el 2015, ¿no? Se aborda teóricamente la gamificación y no solo la gamificación, sino también el escape room, que he llamado un juego serio. ¿Por qué un juego serio? Porque tiene un objetivo de aprendizaje. Porque hay otros gamification que no tienen objetivos de aprendizaje, este lo tiene. Entonces, si bien se empezó a teorizar muchísimo sobre esto a partir del 2015, la evidencia empírica tardó en llegar, porque obviamente ponerlo en la práctica lleva muchísimo más trabajo, no solo de armarlo, sino también después de hacer encuestas con los estudiantes para ver cómo les fue, o trabajar el tema de la evaluación, que quizás es el punto más flojo dentro de lo que estuve leyendo, ¿no? Hay un autor que se llama Prieto Andreu, que trabajó en la Universidad Internacional de La Rioja este tema y reflexionó sobre 22 investigaciones vinculadas con la influencia de la gamificación en la motivación y el aprendizaje. Ahí descubrió que la mayor cantidad de las investigaciones provienen de España, o sea, España está muy fuerte en este tema. Su visión, obviamente, desde Europa, trabajó con estas investigaciones que también estaban, los otros países que había era Estados Unidos, Alemania y Turquía. Pero después encontré otra investigación de un grupo de autores, que son varios que acá los consigno. Realizaron una investigación en la Facultad de Odontología de La Plata, en el periodo 2019 y 2023, vean que es muy nuevo también de los artículos y los ensayos sobre este tema, y ahí descubrieron que además de España, tenemos en Latinoamérica una influencia sobre este tema, sobre todo en Ecuador, en México y en Chile, y en Argentina están empezando a aparecer algunos temas. La mayor producción sobre este tema se realizó en el año 2022. Bueno, destaqué algunas experiencias que encontré que finalmente se trabajaron, porque en muchos casos se habla sobre la potencialidad del escape room, las salas de escape en las aulas, pero no se analizan empíricamente. En estos tres casos vi que lo usaban y analizaban cómo esto influía en el aprendizaje. Entonces, los tres que consigné son la Universidad Católica de Cuenca, en Ecuador, del 2022, que usaron el escape room para desarrollar el razonamiento lógico-matemático en estudiantes universitarios. Después en la Universidad Veracruzana de México, que usaron la plataforma Geniali, y esta plataforma la mencionan bastante, que me metí, estuve explorando un poco Geniali, obviamente tiene la versión free, pero también tiene la versión más, distintas versiones más premium que son pagas, y ahí se desarrolló en esta universidad un escape room para la materia físico-química. Después en la Universidad de Monterrey, obviamente, al ser tecnológica y siempre está a la vanguardia en cuanto a estos tipos de temas, también de México, se diseñaron 2 escape rooms más vinculados a las áreas que pertenecen a mi disciplina, que es más comunicación. Estuvieron trabajando en temas de liderazgo y de comunicación estratégica. Ese como más allegado también a lo que me interesa a mí. Después vi otra línea de investigación interesante, que es que se han hecho bastantes cosas en relación a trabajar con los profesores, con la capacitación de profesores. Entonces encontré que la Universidad de Sevilla creó un blog de recursos para hacer salas de escape para profesores, y otra universidad que está trabajando mucho en la capacitación de profesores, también obviamente por su orientación, es Flaxo, que creó una usina de experiencias, se llama Usina de Experiencias del Proyecto en Educación y Nuevas Tecnologías, PENT, que realiza cursos, que hizo uno hace muy poco tiempo,
que se llamó Juegos de Escape en Educación, vinculado a docentes, profesores. Torcuato Di Tella también está trabajando, pero no lo incluí porque tiene que ver más con temas vinculados a los escape rooms y al gamification en las empresas, que es otra área de estudio. Entonces no la incluí acá, pero está trabajando, hay un profesor o dos profesores incluso que hicieron libros sobre el tema del uso del gamification, pero más en el ámbito empresario. Bueno, ¿qué aportes pude recabar de esta agenda profesional? En general, los estudios indican, los que pudieron analizarlo empíricamente, que sí tienen resultados positivos. Y que, sobre todo las salas de escape, porque tienen esto que llaman, dentro de la disciplina de gamification, que llaman juegos serios. O sea, hay un objetivo de aprendizaje. Pero se toman ciertos recaudos. Por un lado se dice que tiene que haber una planificación cuidadosa, que se debe adaptar muy específicamente a los estudiantes y al currículo, para que luego en la evaluación se vea realmente que no solo es por motivación del aprendizaje, sino que también tuvo un objetivo didáctico y aprendieron más, ¿no? Porque muchas veces cuando leía hablaba mucho de la motivación, pero también la gran pregunta es, no solo se motivaron, que todos los estudiantes responden, obviamente que es mucho más motivador que un método tradicional, pero sino también si avanzaron o tienen más posibilidades de reflexionar sobre el tema o de recordar más sobre el tema. Otro aporte que veo es que no hay mucho, se estudia mucho estas herramientas en el área STEM, ¿no? En todo lo que es ciencia, tecnología, química, pero no tanto en las áreas nuestras, que son las de comunicación y educación, ¿no? Hay pocos estudios empíricos en esa área. Solo lo que encontré fue lo de TEC de Monterrey y obviamente Flaxo en tema de las capacitaciones, digo a nivel latinoamericano, ¿no? Muy pocas cosas vinculadas a la comunicación y educación, lo cual me pareció raro. Y uno de los autores también hace mucho hincapié en que se habla mucho de la tecnología que se usa, pero no se usa la tecnología educativa para trabajar en comunicación y educación. Ese punto me pareció interesante. O sea, se habla mucho de la tecnología educativa, pero poco se hace en estos estudios a nivel trabajar en el aula de comunicación y educación. Eso me pareció muy, muy interesante de parte del autor. Bueno, tener en cuenta también los intereses del alumnado, el tamaño de la clase, ¿no? Tiene que ser tampoco una clase tan multitudinaria, y los enfoques de enseñanza para que esto sea efectivo. Las experiencias prácticas son limitadas. Como decía, lo empírico, la verdad que encontré mucha bibliografía a nivel teórico, pero hay un potencial significativo en esta herramienta. Creo que ahí también hay un foco de investigación interesante para explorar, que es un poco la conclusión, ¿no? Que hay bastante para seguir explorando sobre esto, sobre todo en la evaluación de este enfoque, y trabajar también en este enfoque en algunas otras disciplinas, para que no sea tan vinculado a lo STEM. La verdad que me entusiasmé muchísimo con la investigación, siempre me queda corta porque me empiezo a encontrar material y siento que tengo que seguir, pero bueno, hay que darle un recorte, y bueno, y elegí este recorte como para presentar, pero bueno, hay mucho para seguir investigando, y bueno, gracias a Mercedes, que como decía otro de los compañeros, creo que se llama Gastón, no me acuerdo, bueno, también voy a empezar la maestría como becaria, así que estoy muy contenta, así que gracias, Mercedes. Qué bueno, me alegro un montón. Muchas gracias a vos, Mariana, súper interesante la investigación, y también es cierto que da para seguir porque, bueno, uno va encontrando cosas y puede continuar, así que gracias. Y ahora, Luz Coliud, si te parece, seguimos con vos, que tenés que presentar 2 investigaciones, ¿no? Hola, sí, tengo que presentar 2, ahí estoy compartiendo la pantalla, ventana. Ok, no sé, veo una sola, así que bueno, voy a probar a ver por qué no me salen las 2. Ahí estamos, me salían las 2. Voy a compartir primero una.
Bueno, ¿qué tal? Como decía Mercedes, soy Luz Coyú. Tengo 2 investigaciones para presentar. En este caso, bueno, voy a compartir este primero. Bueno, no me deja. Voy a compartir acá. Lo ven bien, ¿no? Sí. Sí, se ve bien. Bueno, genial. Bueno, la primera investigación habla sobre cómo se utiliza la inteligencia artificial en el cine y cómo se va cómo se va a hacer a futuro. La idea de la investigación es simplemente hacer un paso por las diferentes aristas que cubre la inteligencia artificial en los medios audiovisuales hoy en día. En sí siempre se usó inteligencia artificial, a veces en cosas mucho menores, pero ahora con las herramientas que se encuentran hoy en día es mucho más, digamos, fácil utilizarlo para los estudios, para los productores. Y por ejemplo, tenemos casos como por ejemplo que se reemplazó artistas por inteligencia artificial para la creación, por ejemplo, como están viendo aquí, de títulos, créditos de series, ¿sí? No se toman no fueron creados por un artista o un estudio visual, sino que fueron creados por inteligencia artificial completamente. Esto obviamente provocó, hay toda una discusión bastante grande sobre si es correcto o no es correcto reemplazar a un artista por inteligencia artificial o, por ejemplo, tomar como una base, ¿no? También la base de donde se están tomando los materiales, si es ético, si no es ético. Entonces, por ejemplo, si tiene una base de datos amplia que está tomando cosas de artistas que no dieron su consentimiento, o si se está tomando, por ejemplo, una base limitada de dibujos de un lado, o sea, en este caso, por ejemplo, lo que se está viendo, si se tomó una base de datos limitada y en base a esa base de datos limitada de una serie de artistas se crearon estos créditos. Estamos Entonces, en este caso, la primera pantalla, no corre. Qué mal. Qué mal. Yo por eso comentaba a ver si puedo salir. Qué mal. Ahora sí. Pero este era, a ver. Bueno, nada, les muestro rapidito. Lo están viendo, ¿no? Ahora ahí se detuvo. Y ahora ¿Ahí? Sí. Ok, lo muestro así con la pantalla y ya está. Lo había puesto en presentación, no importa. Entonces, como les decía, tomaron como una leve, o sea, un grupo pequeño de dibujos que habían hecho los artistas y en base a eso crearon los créditos. O sea, en este caso es ético, pero bueno, a veces no es ético porque generan internet y toman de gente que no dio su consentimiento para ser utilizado su arte por la inteligencia artificial. Después, por ejemplo, también tenemos lo que es deepfakes o reemplazos faciales con inteligencia artificial. Hoy en día las herramientas están tan avanzadas que podemos directamente tomar una persona aleatoria como con puntitas, como pueden ver ahí, con CGI del lado izquierdo de la pantalla, y después ponerle arriba la cara de un actor fallecido, ¿sí? Con inteligencia artificial se pueden tomar los diferentes rasgos o todo un grupo de fotos de una persona, más en lo que es famosos, que están, ¿no? que tienen un montón de fotos sacadas constantemente y se les superpone eso y se les crea lo que se llama un deepfake. A veces hay deepfakes no muy buenos y a veces hay deepfakes que se usan, por ejemplo, para cine, como en este caso para revivir a Peter Cushing, o para memes, como es en el caso acá del clip de The Voice. A la derecha estamos, el clip de The Voice, que arriba le pusieron a Cristiano Ronaldo para hacer una meme de que son parecidos en personalidad, digamos. Pero fíjense que los rasgos están básicamente idénticos, hacen los mismos gestos incluso, y nada más se pusieron arriba fotos del futbolista y la IA tomó y lo sincronizó al mismo tiempo que el clip de The Voice.
la parte de la ética, como yo les decía recién, o sea, se utilizó inteligencia artificial para revivir a un muerto, ¿no? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Es una buena idea? ¿No es una buena idea? En este caso, por ejemplo, son 2 clips de Flash, la película de Warner del año pasado, o este año. ya estoy perdida. Lo que hicieron fue revivir a Christopher Reeves y a George Reeves. Bueno, no me acuerdo cuál es Reeves y cuál es Reeves. Ambos ya están fallecidos y lo que hicieron fue directamente usar seguramente de nuevo un stand-in con los puntitos en la cara y le pusieron arriba las imágenes de archivos que tenían de los actores y los revivieron. El estado acá de Christopher Reeves sí le dio permiso, pero el estado en lo que es no como el state de George Reeves ya es un poquito más más tenue, por lo que dijo Warner, es que ellos tenían el permiso de usarlo porque ellos eran los que tenían los films de Superman guardados, entonces hacer su material propio lo podían usar, pero el problema es que George Reeves justo se suicidó por que no quería ser más identificado como Superman, entonces revivirlo y ponerlo así es como, ¿es ético o no es ético? O sea, ¿es una falta de respeto? ¿No es una falta de respeto para el hombre? Eso. Y lo que hablamos es el futuro, pues generalmente lo que se dice es, bueno, se va a perder trabajo con la IA, y la cuestión es esa, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver el día de mañana? Ahí, por ejemplo, les muestro, esto es de Sora, que todo bien, parece muy normal y de repente el gato tiene 3 patas delanteras, ¿no? O sea, se está perfeccionando, nadie va a decir que no, pero no se pueden todavía hacer como películas completas, pero como ven hay herramientas que están intentando, o sea, todo está creado, la chica esta tampoco está muy bien diseñada, el gato, todo esto está hecho con inteligencia artificial, o sea, quizás se puede como progresar y realmente llegar a crear realmente películas o series o con unos cortometrajes, algo completamente hechos con IA, sin tener asistencia de alguien, como mostraba antes lo de los puntitos en la cara, o la gente que realmente se toma el trabajo de poner las fotitos de otra gente arriba, o tomar un modelo X y crearlo en base a ese modelo. Y en el caso, por ejemplo, acá de Tyler Perry, bueno, nada, paró su estudio porque cree que, bueno, después de haber visto Sora, o sea, este gato de 3 patas, le pareció que ahora el cine iba a ser todo, va a ser el futuro de ser la inteligencia artificial. Bueno, si él cree que el gato de 3 patas va a ser el futuro, ideal para él, la cuestión es de ver de cada uno, bueno, qué es lo que va a pasar. Y bueno, yo les presenté todos estos casos en mi investigación, y presenté también estas cuestiones, ¿no? Lo de la ética, lo de los deepfakes, de reemplazo. Hay cosas positivas, hay cosas negativas como todo, pero bueno, la cuestión es ver a ver cómo continúa y el hecho de que está presente hoy en día. No es algo nuevo, no es algo que surgió el año pasado, está desde hace mucho corriendo. Y bueno, esa sería una de las investigaciones. Ahora voy a compartir, si puedo compartir la otra, si no me desapareció. Dale, Bueno, no, yo quiero poner la pantalla completa, pero como les digo, no puedo y no puedo tampoco ver si contraigo. Ay, bueno, ahora se ve un poquito más grande. De nuevo, yo quise compartir antes ese nombre parecía en los videos. Bueno, la segunda investigación es sobre la realidad aumentada en el aprendizaje audiovisual de nivel superior. La idea de esta investigación es presentar un poco qué es la realidad aumentada y cómo se podría utilizar, por ejemplo, para dar clases, ya sea cine, sea sonido, sea iluminación, sea guión, porque lo que permite la realidad aumentada es la interacción, eso es clave, ¿no? Hoy en día la gente está arraigada en los celulares, está, ¿no? Como
constantemente explorando, y la realidad aumentada es algo que se está presentando desde mucho. No es lo mismo, eso es importante, lo explico ahora. No es lo mismo realidad virtual que realidad aumentada. La realidad aumentada es la evolución de la realidad virtual de una manera. La realidad virtual, como lo conocemos, es simplemente, por ejemplo, le ponemos el casquito y vemos algo que se nos presenta como si fuera una película, pongámosle, ¿no? Y quizás sí podemos como interactuar con eso que se nos presenta, con esa película que se nos presenta. Pero lo que hace la realidad aumentada es traerte ese material de la realidad virtual, traértelo a tu día a día. Entonces, uno, por ejemplo, con el celular escanea un código QR, y en base a ese código QR se activan los materiales que interactúan con lo mismo que vos estás viendo en la cámara del celular. Así como vos escaneaste el código, de repente en el celular o en la pantalla que tengas, ya sea una tablet, las computadoras no funcionan porque justamente está la cámara que esté mirando hacia allá, no hacia vos. Pero también se hace en la cámara esté mirando hacia vos. Por ejemplo, los filtros de Instagram, de Snapchat, de esos que vos te pones y te aparece la cara de gatito y te sale la sonrisa así medio loca, eso también es realidad aumentada, porque lo que hace es te toma la cámara y te proyecta en vos una cosa nueva en formato 3D, porque vos mueves la cara y la carita del perro se mueve con vos, ¿sí? Eso es realidad aumentada, pero generalmente en la computadora no se usa mucho, es mucho de celular esto, y generalmente todo el mundo tiene un dispositivo portátil. Entonces la realidad aumentada lo que hace, por ejemplo, les voy a mostrar, para la educación, tenemos aplicaciones en las que te enseñan cómo, por ejemplo, en este caso, astronomía, ¿no? Vos tomás la luna o tomás el cielo, lo que sea, y el sistema automáticamente en base a la serie de estrellas, ¿no? A dónde estás parado, o sea, te toma todo, te toma dónde estás parado con la ubicación, te toma las estrellas, tomándote de la cámara, y automáticamente releva dónde es que estás en ese momento, qué constelación estás tomando, qué planeta estás tomando la luna o si estás tomando un planeta. Y por ejemplo, después también te da eventos donde vos podés ir a ver las cosas y escanear también con la aplicación, y te da todos unos datos importantes. Tenemos otros, por ejemplo, se está utilizando en medicina, en Microsoft HoloLens, en donde un médico puede acompañar a otro médico para dar un diagnóstico, ¿sí? Y presentarle al mismo otro médico el material. Por ejemplo, ahí tenemos una radiografía del señor, del paciente. Entonces no es necesario que tengas el material ahí, sino que el doctor lo puede estar viendo del otro doctor que se lo está pasando. O, por ejemplo, como arriba, que esto es una de las cosas que siempre se dice, que cuando se estudia biología a nadie le gusta diseccionar las ranas. Entonces, en este caso, en Frogipedia lo que se puede hacer es diseccionar una rana a través de realidad aumentada. Se escanea el código y entonces tenés en la tablet que te dan los docentes, te aparece una ranita de mentira y vos podés interactuar con los dedos y abrirla para que vos puedas verla adentro y cómo funciona. O sea, como pueden ver aquí en esta imagen de acá de la derecha, vos podés sacarle el órgano y te va a mostrar de qué se trata cada uno, qué hace. Ya estamos en hora, Luz, cuando puedas. Bueno, y cómo se ve audiovisual, ¿sí? Se puede utilizar justamente para esto, ¿no? Presentar materiales, cómo se maneja la iluminación, cómo se maneja, ¿sí? Cómo presentar por ejemplo, ahí se ve una película, ¿no? Se enfoca y se ve la parte de, no sé si es Notting Hill o lo que sea. Sí, Notting Hill. Entonces, bueno, ahí ves la película, pero por ejemplo podés hacerlo con una propia película. O sea, vos tomás cosas ahí y podés ir colocándole la iluminación y todo, y cómo se va viendo, cómo se va a modificar lo que vos estás tomando con el celular, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que también la experiencia de realidad aumentada de Disney. Hicieron una película con realidad aumentada en donde en Disney Plus mismo, vos con el aparato que estás viendo Disney Plus, escaneás
el código y automáticamente se te reproduce una película interactiva ahí que se toma tu living y te toma arriba, te pasa la película con una catarata, con un cosito, bueno, ¿no? Así que bueno, eso sería de mi lado. Muchas gracias, Luz, súper interesante las dos investigaciones. Así que bueno, y seguimos ahora con Candelaria Santillán. Hola a todos, ¿cómo están? Hola. A ver cómo era para ampliar la pantalla. A ver. Tenés en presentación con diapositivas. Si no, ponelo abajo. ¿Ves abajo donde está que hay como una rayita y una copita? Al lado, esa copita. No, la de la ¿Está? derecha. La de al lado, la derecha. Ahí está. Ahí ¿Lo está. ven bien? Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias Mercedes por tu asesoramiento. ¿Cómo les va a todos? Bueno, mi trabajo fue un trabajo de investigación disciplinar que se llama La importancia de la responsabilidad social empresaria en la pyme Exintrader S.A. y su inclusión en el mercado interno. Bueno, primero, la investigación, bueno, obviamente abarqué todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresaria, que se define como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación de competitividad y valor, y obviamente también su valor agregado, ¿sí? Digamos, lo importante de lo que es la responsabilidad social corporativa o empresaria para las empresas, no importa el tamaño, ¿sí? Hay 7 directrices que acompañan a la RCE, que es como que guían por dónde tienen que ir las empresas para poder ser socialmente responsable. Uno es adopte valores y trabaje con transparencia, otro valorice a empleados y colaboradores, el tercero aporte siempre más al medio ambiente, involucre a socios y proveedores, proteja a clientes y consumidores, promueva su comunidad y comprométase con el bien común. Hoy la única empresa, digamos, que puede medir el tema de cuándo una empresa es socialmente responsable es la empresa Ethos, que tiene sede en Brasil, y es la que dirime qué tipo de empresas realmente son socialmente responsables en su totalidad o en forma parcial. ¿Cuáles son los beneficios de ser socialmente responsable? Los voy a citar de la manera más expeditiva. Estimula la diferenciación positiva de las empresas, promueve nuevas oportunidades de negocios, acceso a nuevos mercados, mejora la reputación y las marcas, incrementa la fidelización del cliente, atrae inversionistas y proveedores de alta calidad, otorga una licencia social para operar como un ente social dentro de lo que es la comunidad, mejora la relación con el gobierno, estimula la innovación de procesos y tecnologías, motiva los recursos humanos, mejora el clima organizacional y la productividad del personal, atrae colaboradores con el mismo compromiso social, mejora la relación con los proveedores y da credibilidad en el ámbito empresarial, cosas que son fundamentales para cualquier empresa que quiera crecer y seguir creciendo. ¿Quién es Exintrader? Bueno, es una empresa santafesina ubicada en Carcañá. Yo toda mi investigación lo hice ahondando sobre esta empresa que se dedica, bueno, al comercio nacional e internacional de equipos y piezas eléctricas, electrónicas y mecatrónicas de los más diversos orígenes, y que sus productos tienen aplicación en automóviles de turismo, transporte colectivo y de carga, en el agro y en la maquinaria vial. Su lema es ser el proveedor en el que podés confiar. Es una pyme, ¿sí? Yo lo que quise establecer en esta investigación es que no importa el tamaño de la empresa, puede ser pequeña, mediana o grande, pueden aplicar prácticas de responsabilidad social empresaria, ¿sí? ¿Cuáles fueron mis objetivos en esta investigación? Evidenciar que la responsabilidad social no es costosa, algo que muchas empresas siempre tienen miedo, ¿no? Que no es costosa para la empresa en estudio.
Desarrollar que la responsabilidad social no solo depende de certificar, por ejemplo, una 9001, una 14000, una 26000. Establecer que la RCE es fundamental para crear un buen clima laboral, que eso es fundamental. Establecer que Xintrader necesita de la responsabilidad social para poder diferenciarse de la competencia. Dirimir que los negocios inclusivos son muy importantes para agregarle un valor agregado a los productos. Los negocios inclusivos es cuando nosotros incluimos a nuestra cadena de valor pequeñas comunidades y las capacitamos para poder generar un producto o servicio. Evidenciar que el balance social es fundamental en el crecimiento de Xintrader y su desarrollo sustentable. Y me basé en dos hipótesis. Una es que la responsabilidad social empresaria es crucial para un buen desarrollo de Xintrader, para promover un buen clima laboral y poder de este modo diferenciarse de lo que es la alta competencia, ¿sí? En Xintrader están muy atentos a las inquietudes de sus empleados y a lo que hoy se requiere como sociedad, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá puse un ejemplo que realizaron una campaña de plantación de árboles en zonas deforestadas y tienen una muy buena política de sustentabilidad en todo lo que son sus prácticas laborales. Y el buen clima laboral es parte de su gestión diaria. Es algo importante de destacar, ¿sí? Que los empleados estén contentos para que puedan producir mejor. Y también se encuentran contenidos, capacitados y muy a gusto de trabajar en la empresa. Se sienten escuchados con respecto, bueno, a todo lo que son las luchas sindicales y tienen un salario competitivo, ¿sí? Esta fue una de las primeras hipótesis. La segunda es que el balance social es fundamental en la vida de Xintrader y de su desarrollo sustentable. En el caso de Xintrader, para poder seguir creciendo, deben responder a una sociedad con inclusión, transparencia y responsabilidad de los recursos naturales, ¿sí? Ellos cuidan, bueno, a través de sus prácticas, de sus empleados, de sus proveedores, de sus directivos y de todo lo que son los públicos más afectados, que en este caso son los stakeholders. Antes de llegar a las conclusiones, tuve charlas con Luisina Palombarini, que es una socia de Xintrader, en donde pude ahondar sobre todo lo que hacía Xintrader con respecto a RCE, y ella me manifestaba que obviamente los empleados estaban muy contentos y comprometidos con su trabajo y que tenían clientes muy satisfechos con sus productos. Habían logrado a través de la RCE un mejor posicionamiento, relaciones a largo plazo con los proveedores, y realizaron un convenio con los bomberos voluntarios de Carcañá para promover conductas responsables con el tránsito, por ejemplo. Y también, bueno, realizaron la plantación de árboles en el centro deportivo con la ayuda de los empleados y también dejaron de imprimir en papel. Además, publicaron en el 2015 el primer reporte social. Y a través de capacitaciones continuas de los empleados mejoró un 40% el clima laboral en los últimos 5 años y la productividad de los empleados subió un 25% en los últimos 3. Con lo cual podemos delucidar que realmente la RCE es un horizonte. Por eso, y para redondear, ¿sí? En mis conclusiones de obviamente una investigación que fue muy exhaustiva, es que la RC no es costosa para las empresas de cualquier tamaño. Tiene que ver con la decisión de la dirección y de toda la empresa. La RC no solamente depende de las certificaciones, la RC es fundamental para mantener un buen clima laboral. Xintrader necesita de la RCE para poder diferenciarse de la competencia hoy en día en un mercado tan competitivo, que los negocios inclusivos le dan un gran valor a la labor de las empresas y que el balance social es fundamental en el crecimiento de Xintrader y de su desarrollo sustentable. Por eso termino con una frase que es: hoy hay que diferenciarse dentro de un mundo altamente globalizado y competitivo. El horizonte es la responsabilidad social empresaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Candelaria. Perfecto el tiempo. Muy bien. ¡Ay, qué bueno! Bueno, seguimos Gracias, con Mercedes, Cristian. por tu acompañamiento. Muchísimas gracias. No, por favor. Cristian, Bien, aquí estamos. 8 minutos, Mercedes. 8 minutos. Bueno, voy a compartir.
ve ahí? Sí, se ve, perfecto. Bien. Bueno, Ahí esta tenés investigación... una... Ahí está. ¿Se No, ve? ya... ¿Sí? Ok, bien. Bueno, obviamente agradecer el espacio también que me dijeron las colegas y los colegas. Gracias, Mercedes, por los intercambios y demás. Es un espacio muy, muy enriquecedor para conocer investigaciones e indagaciones. En este caso puntual es un trabajo que se desprende del programa de estímulo a la investigación, es decir, que ha sido trabajado en los últimos meses, y tiene que ver con la estética de los años 80 en dos producciones puntuales, en la serie Dark y en la película de Black Mirror, Bandersnatch. Eh, Antes que nada tengo que situar cómo proviene este trabajo. Yo estoy muy dedicado a la década del 80 como indagación y como referencia hace mucho tiempo, y siempre que puedo intento lograr ubicar alguna producción musical o una producción fílmica que esté situada en la década del 80. Y justo en este contexto de streaming actual, siempre hay una predilección por ese escenario que tiene un alcance de cultura popular muy alto y sobre todo de aspectos musicales y cinéticos. En las películas, o en la película Bandersnatch y en la serie de Dark, yo lo que intento es encontrar qué abordaje ochentoso aparece ahí, para ver cuántas conexiones emocionales y de recuerdos analógicos aparecen. Desde elementos del diseño, ya sea teléfonos a disco o, por ejemplo, los televisores de tubo, hasta también la aparición de dispositivos tecnológicos como el Walkman, o como VHS, o como la videocasetera, que forman parte del escenario de una serie como Dark, que tiene que ver con la ciencia ficción y que refiere a viajes en el tiempo, pero que el punto de partida es 1986, en Alemania, post Chernobyl, en la zona, y después lo que trabaja Bandersnatch, que es la película de la serie Black Mirror, una serie, como ustedes saben, distópica, con diferentes episodios distintivos. La película también está situada en 1984. Y el diálogo de ambas tramas tiene una similitud, porque Dark es de 2017, Bandersnatch es de 2018, es decir, que hay una proliferación de estudios sobre los 80, que podemos situarlo con el alcance masivo que tuvo Stranger Things en Netflix en 2016. Hay un diálogo teórico que trato de trabajar en la investigación para conectar 4 palabras clave, que puede ser narrativa audiovisual, cultura de lo retro, esto de mirar el pasado constantemente en términos fílmicos o de series, moda vintage, esto aparece en el ámbito del diseño, aparece en el ámbito de la vestimenta. Yo vengo de la comunicación, pero como soy docente en la UP de Introducción a la Investigación y de Comunicación Oral y Escrita, veo mucha tendencia de estudiantes a investigar sobre modas retro. Entonces aparece como un insumo. Y también el diseño ochentoso como una forma de interpelación con juventudes actuales, desde la música pop hasta abordajes cinéfilos de los 80 también. Brevemente, la estética de Dark me sitúo en ver qué tipo de vestuario aparece, pero digo que parece como un estilo post-punk europeo, una idea sombría, lúgubre. También aparece una escenografía de elementos y tecnologías de los 80, que nos recuerdan mucho a esa época, insisto, videocaseteras, cassettes, libros, no quiero decir que los libros no estén a hoy, pero bibliotecas con la lectura de libros mucho más habilitada enciclopédicamente que hoy. También aparece la música de ciencia ficción, muy en la línea Blade Runner, Volver al Futuro, Terminator, 3 películas de los 80. Y acá el aspecto en el cual yo me dedico puntualmente, que son las canciones que aparecen de los 80. Aparecen canciones de artistas como Dead or Alive, que yo digo You Spin Me Around, y ustedes lo escuchan, pero por ahí se escuchan la canción, se van a acordar, o la habrán bailado quizás. Aparece Tears for Fears también. Y aparece mucho el clima de época musical como banda de sonido que acompaña a los integrantes de la serie Dark. Insisto, en un escenario lúgubre, sombrío. Lo mismo sucede con
Bandersnatch, que es película, en el cual también me sitúo en ambiente, qué tipo de música sintetizada aparece, música retro, insisto. La lógica interactiva que propone Bandersnatch, que a diferencia de Dark, le ofrece al espectador o a la espectadora la opción para elegir qué camino va a optar el protagonista, muy en línea de videojuego. Ahora que hablábamos que yo no hablaba, lo decía Mariana, lo del tema de lo gamer, pero aparece la idea de videojuegos de los 80, que también es una forma de traerlo a la actualidad. La película está muy situada en esa línea. Y también dialoga con canciones. Canciones que evocan momentos puntuales. Aparece la canción Relax de Frankie Goes to Hollywood, que es una canción muy conocida. Aparece una canción de Top Ten Prince. Aparece Eurythmics, también ahí transitando los escenarios de esa trama. Y que van evocando momentos de confusión, desorientación, tristeza. Es decir, que el diseño ochentoso, no solamente en lo sonoro, sino también en lo estético visible, aparece y acompaña mucho la historia. En términos generales, y para ir cerrando, el trabajo trata de conectar con la nostalgia y la conexión emocional que proponen tanto la serie como la película. No son las únicas, son mis estudios de caso. Hay una atracción generacional, efectivamente, hay una nostalgia que se trata de incorporar en aquellos que vivieron esa época y en juventudes que conectan directamente con este escenario ochentoso. Descubrimiento tecnológico, hay como una idea de revival con cassettes, con VHS, con los teléfonos retro, digamos. Y también se puede ver cómo ha evolucionado la tecnología, cómo escuchábamos de una forma distinta, qué tipo de tiempo le dedicábamos a las cosas en ese contexto, a diferencia de la actualidad. Es como una especie de lógica de lo retro para tratar de vivenciar una época pasada en un contexto actual hipermovilizado, hipermediático, hipermovedizo. También hay una marca cultural de los 80. Ambas producciones hacen un registro y una recuperación de esa época. Esto a mí me permite una reflexión académica, de hecho, como una propuesta también para, tal vez, para seguir investigando en el ámbito de estímulo a la investigación, otra propuesta que puedo dar a Mercedes y seguir pensando sobre investigaciones en los 80, que es lo que a mí me parece relevante. Hay una huella cultural, que esto lo dice un autor puntualmente, que hay como una cuestión de marca cultural que sigue estando en los 80, y permite que exploraciones creativas que, esto lo hago como asterisco, a mí me ayuda a llevarlo también al aula como una propuesta para que los chicos conozcan producciones de los 80 y seguir pensando con ellos y con ellas. Entonces, la investigación celebra la estética, pero también trata de pensar cómo aparece. Reitero la conexión emocional, que me parece una cuestión constante, porque de hecho, ahora en este momento, Netflix tiene una producción, una serie llamada Eric, situada en los 80, en Nueva York también, o sea que estamos todo el tiempo vinculados con este tipo de nostalgia. Y entiendo que la estética de los 80 efectivamente es una fuente de inspiración en producciones audiovisuales contemporáneas, no solamente estadounidenses, también se empieza a ver en las lógicas europeas como Polonia, República Checa o Inglaterra. Evidentemente hay una década que está avanzando como referencia y genera interpelaciones en espectadores y espectadores. Muchas gracias, y dejo las referencias con las fotos, y muy bien. Muchas gracias, Cristian. Perfecto el tiempo. Súper interesante la investigación, así que buenísimo que sigas. Me parece genial. Gracias. Y por ¿Dejé de último, compartir? Sí. no, todavía estás compartiendo, ¿eh? Bueno, ahí dejo de compartir. Ale, perfecto. Y bueno, y por último tenemos a Daniela Java Balanovsky, que está para dar la última presentación. Hola, ¿se me escucha bien? Se te escucha bien, pero Cristian todavía estás Sí, compartiendo. yo quiero volver, pero no me gusta. Dale. Ahí está. Perfecto. Se me había trabado la computadora, perdón. Dale, bárbaro. Bueno, buenos días. Intentaré compartir pantalla si es posible, ¿no? Sí, dale. Un minuto. Ahí vamos. Acordate el tiempo y llegamos bien. Sí, breve voy a hacer. Les voy a pedir compartir. No sé, no estoy habilitada. A ver. Bueno, a ver ahora. Nahuel, ahí está.
No, estoy compartiendo algo mal. Compartí tu Power. A ver, voy a probar de vuelta, compartir. No sé, a ver si lo logro. No, ahí No, estás ¿no? estás compartiendo la pantalla de... Lo Claro. que sucede es que está compartiendo, pero está eligiendo mal la pantalla La para pantalla, compartir. ok. El tema es, sí, Abra primero la presentación y ahí pone la opción de Share Screen, que es la de compartir, el botón verde, ok. y ahí elige la opción de Pasa la que presentación. cuando toco el botón verde, se me minimiza la presentación de PowerPoint. Es Ese es el que tema. lo que Y hace es es que, abrir las ventanas que tiene en la computadora para que usted pueda elegir. bueno, a ver, voy a hacer un segundo intento. Voy a hacer un segundo, perdón, intento. Ah, espera, vamos a ver ventana. Ahí está, encontré. Perdonen, disculpen. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, tendría que ser un formato. Ahí va. Perdón. Bueno, buenos días. Mi nombre es Daniela Java Balanovsky y lo que voy a compartir es un trabajo llamado Discursos de la Memoria. La interacción entre la imagen y la palabra en testimonios de sobrevivientes de la Shoah. Bueno, les cuento un poquito. Este trabajo fue realizado con este grupo que ustedes están viendo. Es un grupo de personas que No se pasa, reúnen. no está pasando la No está diapositiva. pasando. Estás en la primera. Ajá. Y no sé qué es lo que estoy haciendo mal. Estás parada en la 3. Yo ya fui avanzando, sí. Espera, Quedó vamos a claro. dejar de compartir y qué tendría que, si me ayudan un poquito. No sé, Voy a Nahuel. ¿Qué sucede? Disculpe. Que no le que no pasaban está, las diapositivas. no pasan las diapositivas. No se vuelva a presentar, a ver. Vuelvo a compartir, a ver. Claro. Ahí. ¿Ahí están viendo? Ahora sí estamos en A la ver, segunda. ahora sí. Bueno, lo hacemos en este tamaño. Si ustedes ven el avance, lo hacemos y listo. Bueno, listo. Entonces, la idea es trabajar en la interacción entre la imagen y la palabra en los testimonios de estas personas que se reúnen semanalmente y participan en un taller literario. Y en esta oportunidad trabajaron, digamos, producciones literarias inspiradas en fotografías rescatadas del archivo familiar de ellos mismos, ¿sí? Y a posteriori de la investigación que voy a presentar hoy, es decir, hace escasos 15 días, salió publicado el libro de ellos, ¿no es cierto? Pero esto sucedió en este último tramo. Bueno, de las producciones de estas personas yo elegí 3, ¿sí? Y el motivo por el cual elegí este tema es porque los genocidios, con el paso del tiempo, suelen olvidarse, las nuevas generaciones también no han vivenciado estas historias y además también convengamos en que existe negacionismo, razón por la cual es muy importante visibilizar los testimonios de estos sobrevivientes para fortalecer la transmisión. Lo que estamos viendo en imagen es una foto que yo misma tomé del brazo de Lea Sahak, que tiene un tatuaje. Las personas que estuvieron prisioneras en Auschwitz-Birkenau, que fue un campo de concentración y exterminio, tienen tatuado el número de prisionero en el brazo. Y esta señora tiene ese tatuaje que me lo estaba mostrando y yo le tomé esa fotografía. La hipótesis del trabajo es que los
este tipo de proyectos artísticos que combinan palabra e imagen fortalecen y favorecen la comunicación expresiva, pero también mejoran el estado de ánimo de cada una de esas personas. Afortunadamente, esto finalmente fue comprobado a posteriori de la investigación. Las 3 imágenes que yo seleccioné para esta investigación son la de Doris Rubiek. Doris Rubiek es una señora que nació en Checoslovaquia y llegó muy, muy pequeña a la Argentina, y ella, junto con sus hermanos, descubren un diario personal que había escrito su madre, que había estado oculto 32 años, ¿sí? Y hay una película sobre esta historia, si les interesa, la película se llama A más tardar. Bueno, Doris describe la fotografía, lo van a poder leer en la investigación completa, y es interesante porque ella dice que ella mira la fotografía en su producción, ¿no? Que le angustia mucho ver la fotografía, pero para ella redactar y escribir sobre este tema resulta una verdadera descarga, textuales palabras de la autora, ¿no? Y es muy, muy interesante el relato que ella hace, bien detallado, que está en la investigación, y ella va a decir que esta vivencia tan angustiante que ella tuvo de pequeña, cuando vio que se llevaron a su familia, ¿no? Detenida, la vivió de una manera, por supuesto, pasiva, ¿no? Siendo una niña. Y poder retomarlo ahora en la edad adulta le permite de alguna manera elaborar y amortiguar la angustia del pasado. Otra de las imágenes que yo analicé es esta de Lea Sahak. Vieron que yo les mostré la foto del tatuaje. Bueno, ella selecciona esta foto y la titula La tía Miriam, la profeta. Esta señora que nació, digamos, tiene 96, bueno, ahora tendría 96 o 97 años de, digamos, el año pasado, 96 años. Nació en Polonia y llegó a la Argentina en el año 45, ¿sí? Es una mujer increíble, enérgica. Si ustedes visitan el Museo del Holocausto, que está en la calle Montevideo, en la ciudad de Buenos Aires, hay un bot de ella como respondiendo todo tipo de preguntas. Y bueno, ella cuenta una historia familiar a partir de esta foto, y también va a decir que siente una especie de venganza poética cuando escribe acerca de esas vivencias que son tan angustiantes que ella las identifica como una mochila pesada, pero que hablar y escribir sobre estas imágenes le alivia mucho el corazón. Y finalmente, la tercera imagen analizada es la de la señora Rosa Rothenberg, digo bien, Rosa Rothenberg. Ella nace en el gueto de Varsovia. Es interesante la historia de ella porque los padres la sacan con solamente 6 meses de edad, siendo una pequeña bebé. Le piden a un señor que la saque del gueto, oculta en un bolso de herramientas, y que la entregue en adopción, bueno, a distintas personas. Luego el padre la recupera, y esta es una foto de la abuela paterna, que también, una foto que permaneció oculta durante años, y la recupera, y ella va a decir, interesante la frase porque dice, describe la imagen y demás, y termina diciendo: y yo sigo buscando la fotografía de mi madre, porque ella no logró conocer a su madre. Les aclaro, es hija de un papá judío y de una mamá católica, y no pudo conocer a su madre porque a su madre se la llevaron por el único delito de haberse casado con un señor judío. Bueno, es interesante este trabajo, es muy extenso, yo no me voy a extender demasiado, pero tomo las palabras de una teórica de apellido, yo digo Butler, puede ser Butler de acuerdo a la pronunciación, y ella dice: el acontecimiento no difiere
de la imagen, sino que continúa en la foto, ¿sí? Yo creo que algo de esto hay. Bueno, traté de ser muy, muy sintética. Voy a dejar de compartir y voy a cerrar. ¿Dejé de compartir, Mercedes? Sí, ya está. Perfecto. Voy a cerrar brevemente diciéndoles que tanto la palabra como la imagen conforman, entiendo yo, un tejido que no es ingenuo de ninguna manera, sino que por el contrario revela las emociones y las creencias de las personas. Y este trabajo busca no solamente rescatar los relatos como una catarsis para las propias personas que relatan, sino como un legado para las próximas generaciones. Bueno, espero haber cumplido con los tiempos. Sí, perfecto. Muchas gracias, Daniela. Muchas Por gracias. favor. Bueno, súper interesante tu trabajo, interesante todos los trabajos, muy buenas las presentaciones, les agradezco mucho. Y solo para terminar, decirles, bueno, que ya a varios ya les dije que yo no voy a continuar con el programa, doy un paso al costado, pero quería presentarles a Lorena. Lorena, ¿estás ahí? Como para que ya la conozcan, que va a ser la que va a continuar con el programa de estímulo. Lore, está ahí, pero no puedes poner la cámara. Ah, bueno, dice que no puede abrir. Bueno, solo que sepan que ella va a seguir como coordinadora en el programa Estímulos. Así que bueno, los saludo a todos, muchas gracias. Ha sido un honor, quiero decirte, Mercedes, y te agradezco enormemente el acompañamiento y te deseo todo lo mejor. Gracias a ustedes, pues también fue mutuo el acompañamiento. Realmente. Gracias por todo, Mercedes. Gracias por todo, Mercedes, una genia. Gracias. Besos enormes.